Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenas tardes, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con José Basauri. Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Y con Manuel Rey. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar temas de actualidad, más que nada. Tenemos como principales temas la nacionalización de Red Eléctrica por parte del gobierno boliviano. Tenemos también las manifestaciones del 1 de mayo y lo que se ha dicho en ellas. Y también tenemos como tema bastante candente pues todo el movimiento de no pagar en los peajes de las autopistas catalanas que vamos a tratar también. Si os parece, podemos comenzar con el tema de la nacionalización de Red Eléctrica, que como hemos visto hoy se ha desplomado en bolsa, que no podía ser menos, y al gobierno diciendo que esto no tiene nada que ver con la nacionalización de Repsol, que esto es un tema completamente independiente, que bueno, pues un poco les ha faltado para darle las gracias a Evo Morales. Sí. Y, en fin, yo creo que más bien, al contrario de lo que ha dicho el gobierno, se confirma lo que comentamos cuando la nacionalización de Repsol, que más bien esto está encuadrado dentro de una estrategia de recuperación de activos y bueno, yo creo que de esquilmar los activos de las empresas españolas en el exterior y en el interior. No sé lo que pensarás tú, Manuel. Pues yo creo que se vino a confirmar lo que ya anticipábamos en estos programas en las últimas semanas. Se ha iniciado un proceso de liquidación de activos españoles. Para que los oyentes entiendan el mecanismo que se está produciendo, no es porque nos tenga manía ni nada por el estilo, es que sencillamente las empresas españolas están muy endeudadas. Los planes de negocio que supuestamente hacían viable ese endeudamiento, porque la expansión española que del exterior se financió a base de deuda, salvo excepciones, tipo Inditex, se realizó a base de deuda y esa deuda está sostenida por unos planes de negocio que no se están cumpliendo, los acreedores tienen miedo y evidentemente antes de que España se pegue el gran tortazo a medio vista, pues están iniciando un proceso de liquidación encubierta, es decir, ya que la pasta no me la vas a devolver, que apenas me das pagado los intereses en carencia, me quedo con la empresa y o la gestiono yo o la vendo a alguien que le puede interesar, etcétera, porque lo que es evidente es que los movimientos de estos gobiernos no se pueden y no los hacen ni de broma sin el amparo y la autorización de los grandes jugadores en la zona, en este caso pues es Estados Unidos, y basta ver la reacción de la Unión Europea tibia para darse cuenta de que están perfectamente al tanto de todo este movimiento, con lo cual pistoletazo de salida lo hemos tenido con Repsol, en el caso de YPF, continúa con Red Eléctrica Española y que se vayan preparando Telefónica, el Santander y el resto porque esto no acaba ni de empezar. O sea, esto va a ser una noticia de estas cada 15 días y es lo que nos tenemos que acostumbrar. La reacción del gobierno, pues es una reacción típica, es decir, tratan de quitarle importancia, ni es mayor, esto no tiene nada que ver, es diferente, para que evidentemente, pues claro, el mensaje que se está lanzando ahora mismo al mercado es Spain for sale, ¿no? Y además de rebajas. Y eso, lógicamente, pues ningún inversor quiere verse metido en medio de este asunto. Entonces, ellos han dicho lo único que podían decir, que esto es diferente, poco más que le dan las gracias, que esto es algo total y absolutamente amistoso, ya se ve lo amistoso que es, y solo les falta decir que hasta Red Eléctrica Española va a hacer un gran negocio con esta expropiación. Todos sabemos que esto no funciona así, cuando es una expropiación de carácter amistoso, se inician unas negociaciones, estas negociaciones se anuncian, se empieza a hablar de precios, se empieza a hablar de cómo va a repercutir en los accionistas y las cosas se hacen de otra manera. Esto de amistoso no tiene absolutamente nada, pero bueno, el gobierno pues está claro que tiene que vender su mercancía y evitar que cunda el pánico. Sí, mercancía averiada, vamos, es la que está vendiendo. Correcto.
Sí, Pepe. Vamos a ver, yo primero de todo querría matizar un par de cosas. Por ejemplo, Repsol no es una empresa española, no es una empresa que pertenezca al gobierno de España. Repsol es una empresa que tiene su sede en España, pero Repsol pertenece a sus accionistas. Diferencia es de Red Eléctrica, en la que el gobierno español pues sí que posee un porcentaje. Entonces aquí verlo todo como un tema de Estado y nacionalismo, pues no. Lo único que pasa es que sí que hay que proteger los temas de propiedad privada. Segundo, pues estos comentarios que ha hecho Manuel Rey, pues no acabo de entenderlo, pero bueno, es tema de estudiarlo, porque también tiene su lógica del fuerte endeudamiento de las empresas españolas. Pero yo aquí el problema que veo fundamentalmente es por parte de estos gobiernos latinoamericanos que tienen unos problemas económicos fuertes, que realmente han tenido una época de bonanza que les ha permitido exportar materias primas, pero que no la han aprovechado para engrasar bien su economía y ponerla a punto para posibles problemas. Y claro, cuando les empiezan a aparecer los problemas, pues antes que tener que hacer las medidas necesarias, lo primero que hacen es ponerse el sombrero del nacionalismo y decir, bueno, vamos a expropiar esto porque los recursos son nuestros y porque los recursos pertenecen al pueblo, cuando realmente anteriormente ya privatizaron los recursos. Y el problema que puedo ver en estos países es que a futuro van a tener problemas de inversiones extranjeras, ya que si empiezan a expropiar empresas extranjeras, nadie querrá invertir en estos países e irán retirando las inversiones. Yo, como decía un poco en tono de broma en Facebook hoy, más que los problemas que vayan a tener ellos con las inversiones extranjeras, lo que más me preocupa es los problemas que vamos a tener nosotros con las subidas de tarifas que nos van a aplicar, o de precios que nos van a aplicar esta gente para compensar todo lo que van a perder por ahí fuera. Pero vamos, pero ciertamente es una broma mía, pero que mucho me temo que puede convertirse en realidad. Desde luego la bolsa ha reaccionado fatal, como habréis visto, ¿no? Que está bajando ahora mismo un 3,29, he visto que está bajando, está cerca de los 6.700, vamos, unos niveles tremendos. Ya parecía que algunos se las prometían muy felices la semana pasada, con que había subido un poco un par de días, pero bueno, ya ha bajado más de todo lo que subió a finales de la semana que viene. Sí, Manuel, ¿tú también relacionas la bajada de la bolsa con esto? Sí, desde luego. Un poco aclarando temas que exponía antes, ¿no? De cara a José. Vamos a ver. Estos gobiernos no toman decisiones en solitario porque saben a lo que se expone perfectamente. Esto no le produce ninguna preocupación a los inversores extranjeros, ni va a inducir capital en estos países por parte de otros inversores de otras naciones, sencillamente porque es un tema que está muy consensuado. Es decir, aparte de que sea una felonía y podemos ponernos a discutir sobre ella, la realidad es que estamos solos. Es decir, esto no produce ningún tipo de amenaza ni a los americanos ni al resto de europeos. Es España la liquidación. Y estos gobiernos no se mueven si no tienen autorización para ello. Saben perfectamente cuál es su papel y su fuerza. Y, por ejemplo, si le tocas el pie a Estados Unidos en la zona, vas a tener problemas muy serios, pero ya no solamente en meses, sino que lo vas a tener en días. Entonces, aquí nadie se preocupa porque este es un problema que le afecta exclusivamente a los españoles. Bien es cierto que en este caso, ¿no? La compañía expropiada, ¿vale? Representa muy poco en el volumen de negocio Red Eléctrica española, es decir, es muy poquita cosa, son 40 y pico millones de euros de ingresos el año pasado. Lo que hace daño es, claro, lógicamente a nivel de inseguridad, es decir, el follón que se está montando, o sea, si nos podemos a poner ahora a mirar lo que está, la cantidad de dinero que se está perdiendo en bolsa, comparado con el volumen que tiene esta empresa, podríamos alucinar bastante con el daño que ha hecho en el mercado financiero español una pequeña pieza como es esta empresa, que es muy poca cosa.
yo no tengo ninguna duda que tanto en el caso de YPF como en el caso de TDE, en los próximos meses, una vez hecha la expropiación, estos gobiernos los van a poner en manos de otras compañías extranjeras, y aquí no ha pasado nada. De hecho, el pacto estoy prácticamente seguro que ya se ha cerrado antes de proceder a la expropiación, porque ya son los propios inversores los que se encargan de darle viabilidad al proyecto. Eso es así de sencillo. YPF no va a quedar en manos de Argentina indefinidamente, sino que más pronto o más tarde va a aparecer un partner, ya veremos de dónde es, que va a ser el que va a continuar dándole impulso al proyecto empresarial. Entonces eso lo veremos en los próximos meses y no creo que me equivoque mucho. Es decir, los inversores al respecto de este asunto están muy tranquilos con sus inversiones en Argentina y en este caso en Bolivia, y el problema no es un problema de carácter internacional como en otros casos en los que sí se procede a nacionalizaciones agresivas contra todo el mundo. Este es un problema español y aquí nos la comemos. ¿Que esto va a servir de excusa para que Red Eléctrica nos meta el enésimo cañonazo? Desde luego que sí. Si pueden sacarle 10 veces más de lo que van a perder en esta operación, que no es mucho, está claro que no van a perder esa oportunidad. Eso ahí coincido totalmente contigo, que es una excusa perfecta. Y a fin de cuentas, pues ya sabemos cuál es la actitud del gobierno español, ¿no? En vez de defender los intereses a nivel global, pues las pérdidas, pues ya se sabe, hay que repartirlas entre todos los españoles. Ya sabemos que aquí todo se mide en tazas de café, no sé por qué. Ahora es una nueva unidad junto con el campo de fútbol, en vez de... Y nos dirán que, bueno, pues por un par de tacitas de café más al mes, pues que tendremos que pagar el pufo este que nos han dejado, y se acabó. Sí, vamos, yo lo veo clarísimo, porque estas empresas funcionan en régimen de monopolio o de oligopolio y controlan precios pues como quieren, y además con la aquiescencia del gobierno, sea el gobierno que sea este o sea el anterior. O sea que yo no tengo la menor duda de que va a pasar así. Bueno, a mí lo que más me preocupa desde luego es que todo el tema finalmente redundará en una pérdida tremenda de transferencias desde el exterior, porque al fin y al cabo todas estas empresas metían y siguen metiendo muchísimo dinero en la economía española, aproximadamente unos 40.000 millones de euros al año. Entonces, claro, el hecho de que estas inversiones poco a poco y a precio de saldo vayan quedando liquidadas, si de verdad se confirma que esto no es más que el principio de esta liquidación a la que te referías, Manuel, pues es muy, muy preocupante. No, y además hay un detalle, Juan Carlos, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. En el caso de Red Eléctrica Española es totalmente diferente. Esto no es más que, bueno, pues una parte un poco dolorosa en cierto sitio. Pero en el caso de YPF, esto complica muchísimo a Repsol. La gente no ha evaluado las consecuencias globales de la operación de YPF. Es decir, con una operación de salida de Luis del Rivero con su aventura, ya colocó el accionariado de la compañía en una situación sensible, porque las pérdidas son tremendas y aún no está claro cómo se van a compensar. Por el otro lado tenemos el problema de YPF, que a su vez fuerza a Repsol a una ampliación de capital, que por el otro lado te la están bloqueando al rebajarte el rating. Entonces ahora mismo Repsol se está colocando en una posición excelente para ser opada, y ahí es donde van a aparecer los grandes jugadores. No olvidemos eso. Esto ya no solamente la pérdida de YPF, es que Repsol se queda en una situación muy, muy delicada, y ya veremos lo que hace el gobierno en esa situación, porque es que ahora mismo ya no tenemos una banca patria que acuda en rescate en una operación Repsol. ¿De dónde va a sacar 2.000 o 3.000 millones a taco para apuntalar una OPA hostil? Y la OPA, yo creo que, vamos, hacia finales de año está prácticamente cantada, prácticamente cantada. Sí, sobre todo imagino que cuando esté la acción bien bajita. Correcto. La van a machacar hasta colocarla a precio de saldo, y a continuación empezarán a moverse los grandes, Schlumberger, Texaco y toda esta gente, para hincarle el diente, sin dudarlo. O sea, ellos están esperando, y Repsol ahora mismo no va a tener capacidad, y aparte que su cuerpo directivo, o sea, empezando por su propio presidente, no tienen lo que hay que tener para aguantar. Brufado es Manuel Pizarro, eso que la gente no tenga claro. No tienen lo que hay que tener para aguantar lo que va a ser un proceso de... Sí, Pepe, ¿tienes algo más que añadir? ¿Querías añadir algo más sobre esto? Yo sobre esto nada. Muy bien. Y sobre el siguiente tema que tenemos, todo lo del 1 de mayo, ¿cómo has visto tú el tema de las manifestaciones? Pues bueno, aquí parece que la gente está calentita por
la reforma laboral, por una reforma laboral que flexibiliza el mercado y que bueno, yo pienso que es una reforma laboral que va en el sentido adecuado y que es necesaria para solucionar los problemas de la economía española, pero en el medio largo plazo. Esto no es un tema que de hoy para mañana solucionará los problemas. Los problemas pues hoy se deben solucionar de otra forma. Necesitamos inversiones, necesitamos dinero y necesitamos exportar. Luego también es que me parece una hipocresía abismal pues lo que se ha visto sobre las manifestaciones. Ahora mismo los sindicatos están todos los días en la calle y con el anterior ejecutivo pues no estaban tanto. Hay que ver que realmente esta reforma laboral es un poco más que la ley 35/2010 que sacó el gobierno socialista en la pasada legislatura. Esta reforma tampoco dice mucho más que la anterior reforma. La anterior reforma ya fue un cambio muy importante sobre la legislación laboral. Entonces, pues bueno, un miembro de la ejecutiva de UGT, como es Valeriano Gómez, a quien yo llamo el ministro de la UGT, pues en aquel momento se salió a manifestarse contra la reforma laboral. Luego Zapatero le encomendó el gobierno de la nación. Los socialistas apoyaron todos la reforma laboral. El ministro de la UGT siguió apoyando la reforma y dijo que no estaba incómodo defendiéndola. Salió el PSOE del gobierno y ahora mismo están todos los socialistas hablando de que se están quitando derechos a los trabajadores. Y bueno, es que los partidos políticos cuando están en el gobierno dicen una cosa y cuando están en la oposición dicen otra. Cuando están en el gobierno no solucionan nuestros problemas y cuando están en la oposición pues parece que les entre la inteligencia y ya tengan todas las soluciones. Sí. Manuel, sobre el tema de las manifestaciones del 1 de mayo, ¿cómo las has seguido tú? ¿Has visto los mensajes que se han lanzado? ¿Qué opinión tienes? Pues la verdad, poco las he seguido porque para ir al teatro pues hay otro tipo de obras que me interesan mucho más. Bueno, en particular la ópera la prefiero, ¿no? La realidad es que yo creo que este tema se podría resumir con un dicho muy popular, ¿no? Que es que si me engañas una vez la culpa es tuya, si me engañas una segunda la culpa es mía. El que le quiera comprar el discurso al Partido Socialista, como bien dice José, que cuando estaba en el gobierno defendió unas cosas y ahora defiende lo contrario, ¿vale? Y en realidad pues lo que son las políticas de Mariano Rajoy no están resultando muy diferentes de las de Zapatero, ¿vale? Luego los sindicatos que durante todos los años han traicionado a los trabajadores defendiendo única y exclusivamente sus intereses, que vengan ahora aquí de líderes y campeones para justificar su postura, ¿no? Y a fin de cuentas lo único que quieren justificar, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo aquí capacidad para armar mucho ruido en la calle, por lo tanto ni se te ocurra tocarme esa generosa parte del presupuesto público que cada año me das. Aquí al final lo que tenemos es una comedia barata, ¿no? Esto es como la comida rápida, la comida basura, ¿no? Pues esto es política basura realmente, ¿no? Es decir, salen a la calle montando una comedia, el que quiera que les compre el discurso. Yo creo que al final lo que importa son las palabras, son los hechos. Todos tenemos muy claro lo que ha hecho el Partido Socialista en estos años, lo que han hecho los sindicatos, lo que ha hecho el Partido Popular y está haciendo. Y, hombre, los ciudadanos tienen cada uno que juzgar en conciencia que esas personas le habrán defendido sus intereses y han obrado de una manera honrada o sencillamente le han tomado el pelo a todo el mundo, y en función de ello pues tendrán que tomar sus decisiones. Ahora mismo lo único que vemos es una comedia en la que cada uno pues mira a ver quién quita más, porque se sabe que hay que recortar porque es que no hay dinero para pagar toda la estructura que hay montada, y aquí cada uno compite un poco a ver quién borea más y quién mete más miedo para poder aguantar su parte del cadáver.
y nada más, no le doy mucha más importancia. El discurso es un discurso anticuado, trasnochado, totalmente fuera de lugar, siglas baratas destinadas eso al consumo fácil. Yo sinceramente creo que salvo unos cuantos militantes muy próximos a la estructura o que dependen directamente de la estructura que se tienen montados los sindicatos, el resto de la población ya tiene muy claro que son todos unos estafadores y unos vividores. Y sinceramente, o sea, yo creo que lo mejor que podría hacer la gente es la atención que se merecen, pues nula. Realmente no hay, ya esta gente ya está totalmente fuera de juego y destinada a su forma parte de un mundo antiguo que no tiene nada que ver con el actual, y pues, habrá que dejarlos que vayan desapareciendo y fosilicen, que es el camino que les espera. Y no creo que tampoco haya que hacer mucha más valoración. O sea, si el discurso son los mensajes que han lanzado estos tíos, no se diferencia nada de los mensajes que se podían lanzar en los años 70. Eso ya marca totalmente pues en dónde se han quedado estas personas. Yo los definiría pues como gente anticuada, atrasada en todos los sentidos. Y a mí lo que sí me gustaría es conectar esto con el tema de las manifestaciones del 12 de mayo, las que hay previstas. El 12 de mayo evidentemente es la conmemoración del aniversario del 15 de mayo, Pepe, y ¿tú qué piensas? ¿Que van a ser masivas como el 15 de mayo del año pasado? ¿Qué se ve por ahí? ¿Tú cómo lo ves por ahí, por tu zona de Levante? No, yo por aquí lo veo totalmente muy calmado, pero bueno, los valencianos somos gente especial que estamos contentos con lo que tenemos, estamos contentos ahora se han colmado todas nuestras necesidades, que es que el Partido Popular gobernara en España, en Valencia, en nuestros municipios, y entonces pues claro, pues aquí aquí es que no se manifiesta nadie. Luego tenemos lo que tenemos una comunidad autónoma quebrada. Supongo que habrá movimiento porque la gente está harta. Tenemos unas cifras de paro inasumibles. Estamos en un 25% de paro y eso no se puede aguantar. Además no es un paro repentino que haya venido a golpe, sino que las cifras del paro han ido incrementándose con un goteo, de forma de que hay mucha gente que ha perdido ya todas sus prestaciones, de un montón de familias en las que todos sus miembros están en paro. Entonces bueno, aquí se están llegando a situaciones insostenibles y parece que de momento no se ve ninguna solución y la gente se va a manifestar. Hace tiempo atrás, cuando gobernaba el Partido Socialista, pues veíamos que todo esto estaba muy mal y que con la entrada de un nuevo gobierno todo esto se podría solucionar, pero bueno, ya llevábamos 6 meses de nuevo gobierno, ¿no? Y con 6 meses de nuevo gobierno no se ve ningún cambio de tendencia, seguimos igual, siguen subiendo todas nuestras cargas impositivas, seguimos teniendo ya cada vez menos prestaciones, ya se han agotado nuestras prestaciones y no se ve ningún cambio de tendencia y supongo que ahora se va a manifestar más gente. La gente está harta de estos gobiernos, de estos partidos políticos, y supongo que el tema se moverá. Sí, esperemos que sí. Yo desde luego sí que me gustaría decirte que algunos sí que esperábamos que el Partido Popular iba a resultar así como ha resultado, o sea, no como está resultando, un auténtico fiasco y un auténtico desastre a nivel económico. Sí, y me gustaría que comentaras, Pepe, hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención estos días, que ha sido el dato de la balanza de pagos. No sé si has visto que salió el otro día, el día 30, salió el dato de la balanza de pagos del mes de febrero. Ya sabes que esto tarda mucho en publicarse, los datos son muy complicados de compilar y tarda casi 2 meses en salir.
pero desgraciadamente hemos visto que la balanza de pagos nada menos que fue negativa en casi 6.000 millones de euros. Fueron 5.885 millones y en el conjunto de enero y febrero se ha deteriorado en 144 millones respecto al enero y febrero del 2011, y eso a pesar de toda la caída que ha habido en la demanda interna y que ha sido brutal. O sea, estamos en cifras de caída en el entorno del 5%, tanto en comercio, en industria, en construcción más. En construcción está cayendo mucho más del 5%. Entonces, yo no sé qué piensas de esto. ¿Cómo es posible que se haya deteriorado encima la balanza de pagos a pesar de estas caídas en la demanda interna? Vamos a ver. La balanza de pagos depende bueno de las exportaciones y de las importaciones. Al disminuir la demanda interna, pues en parte disminuyen las importaciones, pero vamos a ver qué estamos exportando. ¿Qué estamos exportando? Porque nuestras exportaciones es que es por donde tenemos que salir de la crisis. Tampoco están incrementándose. Tenemos una reforma laboral que pienso yo que será positiva para las exportaciones, pero en el medio largo plazo. Pero es que no tenemos ninguna industria exportadora que ahora mismo nos esté sacando de nuestros problemas. Luego hay que tener también otra cosa. Hay que ver que realmente nuestros costes se están incrementando porque las materias primas están subiendo de precio. Asimismo pasa con los combustibles, y realmente estamos perdiendo competitividad. Y esto no va a conseguir que la balanza de pagos mejore. Luego también con unos mayores impuestos directos como son los incrementos del IRPF o subidas en los ingresos a cuenta del IRPF o del impuesto de sociedades, pues también hacemos un flaco favor a nuestras empresas exportadoras. Y es que la balanza de pagos se ha deteriorado, pero yo pienso que se va a seguir deteriorando. No veo ninguna luz que nos demuestre que vamos a incrementar nuestras exportaciones. Bueno, por otra parte, Angela Merkel nos está hablando ya algo de crecimiento económico, pero bueno, lo habla como con unas palabras muy etéreas que no dice cómo vamos a crecer, cómo vamos a exportar. Si primero hemos importando, ahora cómo nos vamos a recuperar y cómo vamos a exportar. Si nos van a permitir tener más gasto público, si vamos a mejorar la demanda interna, si van a hacer infraestructuras, si se van a hacer cosas para exportar, si las fábricas alemanas van a venir aquí a España y entonces se producirá todo en España y se exportará. No lo sé, es que no veo nada. Desde luego la última opción mucho me temo que no va a ser la que va a suceder, que las fábricas alemanas vayan a venir a España. Pero sí que me gustaría puntualizar, Pepe, que las exportaciones todavía están subiendo un poco, bastante despacio, pero todavía están subiendo un poco, pero claro, no alcanzan a compensar ni la subida de los precios del petróleo, ni tampoco la balanza de rentas, que es bastante mala, ¿no? O sea, el dinero que sale de aquí... Esa es la clave, Juan Carlos, la balanza de rentas. Claro, que eso fundamentalmente pues son los beneficios empresariales por inversiones extranjeras en España y los intereses. Sí, pero es lo que he comentado yo en parte, bueno, porque con la subida de IRPF
de los pagos a cuentas de impuestos de sociedades y todo esto hace que bueno, que los beneficios empresariales disminuyan. Cualquier empresa que invierte aquí posiblemente con estas disminuciones de beneficios prefiera marcharse a otra parte. Y luego también el panorama económico que se vislumbra desde fuera, que aquí no se va a crecer, pues también anima a los inversores a retirar inversiones, por supuesto. Sí, yo creo que ahí la reforma que ha hecho la reforma fiscal que ha hecho el gobierno ha sido nefasta. Es una burrada. De cara a las inversiones exteriores en España, que aquí no se trata de regalarle a la gente y decirle, oye, venid aquí no pagáis impuestos y tenéis barra libre, no se trata de eso. Se trata pero es que lo que ha hecho el gobierno es nefasto. Es nefasto porque realmente va contra los propios intereses de la hacienda pública, lo que están haciendo, y contra los intereses de la economía nacional. En fin, Manuel, supongo que sobre esto querrás comentar, que ya he visto que querías puntualizar el tema de la balanza de rentas. Sí, bueno, dentro de lo que es la componente, ¿no?, de lo que se conoce como balance invisible, efectivamente, yo creo que los dos factores a los que más, pues aquellos oyentes más interesados en entrar en detalles de economía, ¿no?, deberían de prestar especial atención dentro de los distintos componentes de la balanza, a lo que sería la balanza de rentas y la de transferencias corrientes. Eso es lo que nos está, junto con evoluciones negativas dentro de lo que es la balanza comercial, nos está haciendo polvo, literalmente. Eso tiene muchas lecturas, ¿no?, como lo comentabais antes, ¿no?, de las estructuras de capital ahora mismo se están invirtiendo derivado de los mayores costes, del mal funcionamiento, de las malas proyecciones que están teniendo, luego el mal comportamiento que también están teniendo las inversiones extranjeras aquí, con lo cual todo eso va deteriorando la balanza. Hay una componente de demanda interna que sí es importante, pero bueno, yo creo que la atención en la vigilancia de la evolución de la balanza en los próximos meses la vamos a tener que concentrar mucho en tanto lo que es la balanza de rentas como lo que será la balanza de transferencias corrientes, que creo que en principio va a seguir deteriorándose cada vez más y va a seguir mostrando pues lo que es el estado de salud de nuestra economía, que es, pues literalmente estamos en la UBI y con respiración asistida vía Banco Central Europeo. El problema es que hasta desde que empezó la crisis, si ponemos, a mí me gustaría, ese gráfico lo voy a colgar en Facebook, porque lo que los oyentes que quieran verlo, que entren allí, pues lo colgaré seguramente entre hoy y mañana. Es un gráfico en el que quiero representar la población ocupada junto con la balanza de pagos. Entonces se va viendo cómo, según va bajando la población ocupada, lleva una correlación prácticamente perfecta con la balanza de pagos, pero precisamente hasta ahora. O sea, ahora mismo estamos viendo que la balanza de pagos apenas mejora y, sin embargo, el empleo se sigue destruyendo. O sea, en el último año se han destruido pues, como un 4%, un poco más de un 4% del empleo, un 4,5% más o menos. Unos 800.000 empleos se han destruido y, sin embargo, la balanza de pagos apenas ha mejorado. Aunque la relación que hay entre paro y balanza de pagos pues es muy directa, porque evidentemente cuando disminuye la demanda interna, las importaciones disminuyen, como es lógico, la gente tiene menos dinero para comprar cosas y lógicamente entre esas cosas están productos importados y lógicamente la balanza de pagos en consecuencia mejora. Y sí que es muy preocupante esta evolución, porque lo que significa es que cada vez el ajuste que pretenden de nosotros pues es más difícil, porque la idea que tengo es que más que el déficit público, porque el déficit público para mí es consecuencia claramente del declive económico, o sea, no es tampoco consecuencia de un exagerado gasto del gobierno en relación a lo que gastaban antes de la crisis, aunque sí que es cierto que ha aumentado el empleo público, pero vamos, han disminuido otras partidas y para mí más bien es consecuencia del déficit de la disminución de ingresos por el declive económico fundamentalmente, y luego también una parte por los estabilizadores automáticos, o sea, es decir, sobre todo las prestaciones por desempleo y bueno, en la evolución natural de la seguridad social con mayores pensiones. O sea, ahí tenemos el déficit público. Para mí es fundamentalmente causa de eso, de que la economía lleva 4 años no solo que no está creciendo, sino que está decayendo con fuerza y lógicamente viene de ahí.
Pero claro, a mí lo que más me preocupa es que desde fuera, si realmente lo que les preocupara fuera el déficit público, pues lo tendrían tan sencillo como decir, bueno, pues aquí se incrementa la demanda interna por la vía que sea, bueno, pues fundamentalmente sería pues vía expansión crediticia, y entonces ya rápidamente aumenta la economía y se arregla el déficit público. Pero yo creo que lo que a ellos les preocupa, verdad, es la balanza de pagos. ¿Sí? No sé yo si tú estás de acuerdo con esto, Pepe. Vamos a ver, nuestro problema real no es que sea ni el déficit público ni la deuda pública en porcentajes, porque si realmente mirásemos los datos, pues deuda pública, Alemania debería estar quebrada y nosotros no estamos tan mal. Países como Japón, que tiene una deuda pública, bueno, creo que es un 200% sobre el PIB, pues debería estar quebrado. Realmente hay dos cuestiones que miran los mercados, ya no sobre el total de la deuda pública, sino la capacidad que tú tienes para poder pagar esta deuda pública. Por una parte tenemos un déficit público que ahora mismo no lo podemos controlar de ninguna manera, y luego es lo que tú comentabas, que con la balanza de pagos realmente se puede solucionar esta deuda pública. Si realmente la balanza de pagos fuera positivo y tuviéramos superávits, significa que entraría dinero en nuestra economía. Al entrar dinero, los estabilizadores automáticos haría que el gasto público disminuiría, y además también se recaudaría más dinero por impuestos. Como las bases imponibles serían mayores, los impuestos que se recaudarían serían mayores, se disminuirían los déficits o habría superávits, y con esto pues realmente no habría un problema de deuda pública. Luego también hay que tener en cuenta que los déficits que tenemos ahora o superávits, los superávits que teníamos estos años atrás tampoco eran reales. No eran reales porque realmente teníamos unos ingresos fiscales extraordinarios. Teníamos unos ingresos fiscales extraordinarios por todos los impuestos que se ingresaban debidos a la burbuja inmobiliaria, pero esto no es un tema estructural. Estos ingresos no los vamos a tener toda la vida. Hemos tenido unos ingresos extraordinarios que los hemos tenido como estructurales, y por tanto teníamos un superávit, pero que si estos ingresos extraordinarios no se hubieran tenido, realmente habríamos tenido déficits públicos, y además es que teníamos un gasto público enorme. Y es eso, el problema no es nuestra deuda pública en sí, es más bien que no existe un crecimiento económico, y que nuestros acreedores no confían en que podamos devolver las deudas. Como no estamos generando producto, no tenemos una balanza de pagos positivas, no ingresamos dinero en nuestra economía, pues entonces claro, nuestros ingresos son bajos, y con esto a ver cómo devuelves la deuda pública. Manuel, ¿tú qué piensas de la actitud de Europa ante los países del sur? Porque a mí me da la impresión que a los países que literalmente se está machacando es a los que tienen quitando a Francia yo creo que ahí está siendo de momento una excepción, que tiene una balanza de pagos negativa, tiene un déficit público bastante grande, tiene una deuda pública muy importante sobre el PIB. Quitando a Francia, que todavía la están respetando, yo creo que es por su posición de poder, ni más ni menos, en la Unión Europea, creo que literalmente se está machacando a los países que tienen la balanza de pagos más negativa. Ahora, que a mí lo que más me preocupa es lo que significa intentar equilibrar esa balanza de pagos, viendo lo mal que está respondiendo la economía española a las caídas de demanda, porque es que aquí no se ve el límite,
no se ve el límite por ejemplo, al paro, porque si hemos subido de 5 millones de parados de 4.800.000 a 5.600.000 y la balanza de pagos sigue exactamente en el mismo punto donde estaba, que yo no sé dónde pretenden que llevemos el paro para equilibrar esa balanza de pagos. El tema, la pregunta desde luego es compleja. Hay un factor que antes aludí a él, pero que requiere una cierta matización dentro de la balanza de pagos. Sí, en principio, según la teoría, con una caída de la demanda interna vas a dar lugar a un reequilibrio de la balanza de pagos, pero esto no siempre es así. Y la demostración la tenemos en el comportamiento de la balanza de pagos en ciertos países durante la crisis de la deuda de los países en desarrollo. Hay un comportamiento de la balanza de pagos que está directamente influenciado por las dinámicas de capital, es decir, si la estructura productiva de un país está financiada por recursos propios o por recursos ajenos. Ante una crisis como la que estamos viviendo, no siempre una caída interna va a dar lugar a un mejor comportamiento de la balanza de pagos. Es más, puede empeorar, es lo que se conoce como vampirización de la economía. ¿Qué significa esto? Las salidas de capital directamente inducen destrucción de la capacidad propia del país para producir y hacen al país todavía más dependiente de las importaciones, porque se produce un efecto de sustitución inverso. Y el efecto de sustitución, que en economía es el más popular, ¿no?, sería que lo que la capacidad de oferta nacional sustituye a la internacional. No siempre se comporta así, y ahí donde hay que precisamente mirar es en las posiciones que tiene ese país, o sea, cómo está financiando su tejido productivo, y su economía, si es con capitales propios, con las bases de ahorro o con capitales externos, porque entonces lo que nos podemos encontrar es con esa inversión del efecto de sustitución, que yo creo que en España es lo que se está produciendo, es decir, lo que están muriendo empresas españolas, desapareciendo del mercado, quedando fuera, y la demanda, que permanece aunque esté disminuyendo, tiene que optar por la importación para sustituir todas esas empresas que están desapareciendo, y eso viene derivado directamente del error mortal en el que han incurrido las economías del sur de Europa, que es depender de una manera casi absoluta del capital externo para financiar su tejido productivo. Cuando tienes capital nacional puedes reaccionar a ello, pero cuando es capital extranjero y se producen flujos negativos muy rápidos, lo que es la estructura empresarial de un país colapsa y al final te encuentras en posiciones como las que se encontraban países en vías de desarrollo, que estaban total y absolutamente vampirizados, incluso a nivel de producción, ya no solamente a nivel financiero, y tenían continuamente que transferir rentas al exterior, no había manera de reencarrilar sus balanzas de pagos. Entonces, mucho ojo a este proceso, porque posiblemente es el que tenemos en España. Claro, sí, eso lo comentaba hace ya, yo recuerdo que por lo menos 2 años, nuestro compañero de emisora, Eduardo García, cuando se refería a que podía pasar este proceso, que una empresa, como normalmente las empresas no se dedican exclusivamente a exportación o a mercado doméstico, sino que las empresas que exportan suelen también vender bastante a mercado doméstico, pues al colapsar el mercado doméstico, esas empresas podían también verse abocadas a la desaparición, aunque las exportaciones fueran bien, y que eso finalmente podría dañar tanto la estructura productiva que podría hacer imposible el ajuste. Eso, la posibilidad de enfrentarte a un efecto de sustitución inverso nos lleva a su vez a ver con otros ojos las políticas fiscales, es decir, las políticas fiscales que adoptó en su momento el gobierno de Zapatero y está adoptando de manera más agresiva, más bien desesperada, el gobierno de Rajoy. Precisamente lo que van a hacer es potenciar todavía más el efecto pernicioso de la sustitución inversa, es decir, incautas más, dejas menos renta disponible, dejas menos base de capital, es decir, estás dañando precisamente lo único que puede reparar el comportamiento que vas a continuar sufriendo tu balanza de pagos. Entonces, es que nos estamos pegando un tiro en el pie directamente, porque esta política fiscal a lo que nos lleva precisamente es a agravar todavía. O sea, yo creo que si se decide, si se sienta una gente en una mesa y decir, bueno, vamos a ver cómo nos vamos a cargar la economía española de la forma más bestia posible, yo creo que no le sale un plan como el que están ahora mismo ejecutando nuestros políticos, porque es que ni entrenando duramente con la seria intención de cargarse la economía española no lo puedes hacer peor. Sí, ¿querías añadir algo más sobre esto, Pepe? No, básicamente es lo que ha dicho Manuel, que bueno, es que el gobierno está aplicando una política fiscal nefasta, y luego
también no veo ninguna solución por parte de los países del norte como Alemania, porque realmente aquí también los países del norte como Alemania y Dinamarca y todos esos también tienen un problema muy gordo, porque claro, si nuestra economía se va a pique, sus economías van a tener grandes problemas, primero porque no recibirán el dinero que se les debe, y segundo porque van a tener un sitio menos donde exportar. Las medidas fiscales que se están tomando aquí en España ya se han visto en otros países con problemas muy similares. Ya se vio con Argentina. Domingo Cavallo fue llamado por De la Rúa para solucionar el problema económico. Aplicó todas estas recetas que ahora mismo está aplicando el gobierno popular y no empeoró mucho la situación del país. Y bueno, yo creo que nosotros no dependemos de nosotros mismos para solucionar nuestros problemas económicos. Suscribo todo lo que ha dicho Manuel, pero creo que también tendrían que mirar algo los alemanes en los países acreedores de España, porque ¿qué es lo que quieren? Que realmente nosotros aún agravemos más nuestra situación económica, y entonces sí que realmente quebremos. No es que tengamos un problema de liquidez, es que realmente quebremos y primero no les podamos devolver lo que les debemos, y segundo no van a perder mercados donde exportar. Y luego otro tema, realmente Francia, bueno, si ya España quebrase y mirasen a Francia, bueno, aquí lo que podría explotar es algo monumental, porque la balanza de pagos francesa es súper deficitaria. También los déficits fiscales y también son muy altos. Realmente la economía francesa ya es mucho más grande que la española, y si la española puede generar un fuerte problema a la eurozona y a la economía mundial, pues la francesa ya ni te digo. Y es esto que realmente si desde Alemania y de parte de los países acreedores no se intenta también ayudarnos a nosotros a salir de nuestra economía, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, pues aquí solo va a haber una única solución. Va a ser una salida del euro y una fuerte reestructuración de nuestra deuda. Hay un tema que a mí me preocupa mucho también. No sé si habéis tenido ocasión de ver hoy los datos de los PMI de manufacturas, los que ha publicado Market Economics, que vamos, son tremendos, de malos. O sea, está el PMI de manufacturas español en 43,5, que es el mínimo desde junio de 2009, 34 meses. El de Grecia en 40,7, no es el mínimo desde junio de 2009, pero el nivel es horriblemente malo. El de la eurozona está también en mínimos desde junio de 2009. El de Alemania entra también en una zona fuertemente contractiva. O sea, si no recuerdo mal, estaba en torno a 45, 46. Luego tenemos también el de Francia, que está en una zona también fuertemente negativa. Vamos, realmente el de Italia también está en 43,8, una zona también fuertemente negativa. Yo no sé qué piensas tú de esto, Manuel, porque se ve que la industria europea está declinando, pero con mucha fuerza en estos momentos. Entonces, ¿tú crees que esto también tiene que ver con el discurso que se está dando, este cambio de discurso que hay que estimular el crecimiento en la eurozona? Y en caso de que se intente una estimulación del crecimiento en la eurozona, que yo imagino que la única herramienta que tienen ahora mismo es monetaria, pues ¿qué tipo de eficacia puede tener ese estímulo? Pues mientras comentabas, hacías la introducción, ¿no?, a la evolución de los PMI, me venía a la cabeza una figura que me ha venido a la cabeza continuamente en estos 4 años, que es la de la superposición, ¿no?, de la evolución de mercados financieros en 1929 y en la actualidad.
Yo creo que ya no queda ninguna duda, ¿no?, de que teníamos ahí un double dip, un doble suelo. Nos vamos de cabeza a los suelos de 2009 y lo vamos a taladrar como si fuera mantequilla, tanto a nivel de mercados financieros como a nivel de economía. Este discurso, que en principio parece que está empezando a calar, ¿no?, dentro de ese giro, que parece que porque los propios alemanes tienen ya miedo, ¿no?, de cómo está evolucionando esto, está quedando de todo el juego. Pues para mí es partido. Es decir, la realidad es que Europa no está reaccionando a la velocidad a la que tiene que reaccionar en un mundo que opera muy rápido. Los agentes que tienen que tomar las decisiones no están preparados ni entienden el problema. Antes comentaba José, ¿no?, es decir, sobre el enfoque que los países del norte le están dando al problema que tienen los países del sur, pero es que ¿qué enfoque le vas a dar cuando no entiendes un problema? O sea, las soluciones que propongas serán erróneas, porque es que ni entiendes el problema. Estás partiendo de una base equivocada, por lo tanto, el diagnóstico es equivocado, el tratamiento lo será todavía más. Entonces, sí, es posible que nos vayamos ahora a un escenario dentro de Europa de empezar a hablar de crecimiento y de políticas de estímulo, etcétera, pero es que si no se solucionan los problemas de base, será otra vez dinero quemado. Ellos eligen, puede ser 200.000 o 1 billón de euros, lo que ellos quieran, da exactamente igual. Es decir, tú sabes que porque le metas un chute de glucosa a un enfermo terminal, pues a lo mejor el pobre abrirá un poco los ojos, pero el pobre se te va a acabar muriendo, eso no le va a solucionar absolutamente nada. Y yo creo que el problema está partiendo, es decir, estamos dando vueltas en el capítulo 50 cuando ya hemos escrito mal los 49 anteriores. Es decir, hay que volver atrás, dar un paso atrás, analizar las cosas con seriedad y con sinceridad, tomar decisiones a nivel europeo muy serias, pero yo sinceramente no veo que ese escenario se vaya a configurar mientras las presiones a nivel europeo de la población no sean lo suficientemente fuertes. Seguiremos teniendo unos actores equivocados, unos pesos pluma, como han demostrado que son los distintos presidentes europeos, sin visión, sin liderazgo, sin capacidad para coger el toro por los cuernos, y la única solución que yo le veo directamente es una de dos: o nos vemos abocados a una situación límite que obligue ya a entrar a la mano de Dios, ¿no?, que es el Banco de Pagos de Basilea con la caballería del FMI, a poner orden aquí, o hay una movilización de tal calibre a nivel de toda Europa que fuerce caídas de gobiernos, obliga a tomar de verdad ya el protagonismo al Parlamento Europeo y a tomar medidas radicales en todos los países para frenar esto, o sencillamente Europa irá languideciendo mientras el resto del mundo sigue a su bola, porque la realidad es que el resto del mundo, pues bueno, mal que bien, están haciendo sus cosas y progresando, y es que Europa empieza a ser una cosa que está ahí un poco lejos y huele muy mal, nada más. Entonces, ¿cuál es el problema desde tu punto de vista en Europa ahora mismo, y especialmente en los países que van peor, ¿no?, como pueden ser España, Italia, Grecia, Portugal? ¿Qué es un problema de instituciones, un problema de que hay un marco legal malo, un marco legislativo malo, un marco normativo malo? ¿Qué opinión tienes? El diagnóstico que haría sería que estamos recogiendo los frutos de una integración que se quedó a mitad de camino, que no se completó porque todo el mundo estaba muy satisfecho de sí mismo, de una serie de vicios muy muy serios en las estructuras de cada uno de los países miembros, tanto a nivel de instituciones como a nivel de economía. Todo eso ha degenerado en una serie de desequilibrios, que es lo que nos ha llevado a la situación actual. Entonces tenemos que hacer un back to the basics, es decir, ir a la esencia del problema, es decir, retomar el proceso de integración europeo, iniciar reformas en todos los países de las instituciones que no están funcionando, desde los reguladores al propio funcionamiento del Estado, la fiscalización de las cuentas. O sea, lo que no puede ser es que un país, ya no un país, un grupo de personas que forman un gobierno lleven a un país directamente al precipicio, y toda Europa asista al espectáculo sin capacidad para hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poco la base, es decir, hablamos de un problema institucional muy fuerte, hablamos de un proceso de integración paralizado y que no tiene norte en estos momentos, y todo ello lleva asociado además desequilibrios en lo económico, que es lo que al final pues acaba estallándole en las narices a todos los europeos. Yo creo que se juntan todos esos factores, eso casi nos lleva a un proceso casi de refundación literalmente de la Unión Europea y de las reglas en cada uno de los países. Pero vuelvo a decir, yo no veo, o sea, si no se enfrenta a una situación límite,
no veo actitud ninguna por parte de todos los agentes para realmente encarar el problema de verdad. Y históricamente, cuando hay países cuyo marco institucional, cuya organización social está poco adaptada al nuevo entorno, porque hay un entorno cambiante, y me estoy refiriendo históricamente, pues remontándonos pues si queréis, a la época anterior a los romanos, porque esto se ha estudiado mucho y en muchas civilizaciones distintas, y hay muchas que no han sido capaces de adaptarse y simplemente o han colapsado o han ido declinando poco a poco. O sea que garantía de que lo vayan a hacer, yo lo veo igual que tú, no hay ninguna. No hay ninguna. Aquí nos podemos enfrentar a un escenario bastante malo. Pepe, ¿tú qué opinas de esto? No, yo pues opino totalmente lo mismo que vosotros. La integración europea se ha hecho a medias. Aquí pues estamos dando tumbos, no hemos encontrado el problema, y como no hemos encontrado el problema, pues es imposible llegar a una solución. Tenemos ahí unas instituciones europeas que yo no sé para qué sirven, porque bueno, tenemos lo que es la Comisión Europea, que es como si fuera el gobierno de España, tenemos el Parlamento Europeo, que es como el Parlamento, y los tribunales de justicia europeos, pero bueno, luego aparece por ahí una cosa llamada Comisión Europea, que es realmente los que mandan, que son pues los presidentes de los países, que al final todo eso se sustituye por Merkel y Sarkozy, porque son los presidentes de los países más grandes, y realmente pues dices, bueno, y si tenemos esto, ¿para qué queremos todo lo demás que hemos montado? Luego tampoco hemos hecho todas las reformas necesarias en los países para realmente adaptarnos a una unión. No tenemos las mismas competitividades en todos los países, no tenemos un sistema de transferencias que haga que, bueno, en un momento en el que una zona tiene problemas económicos, desde otra se les ayude, y bueno, aquí cada uno hace lo que le da la gana y por la mano de Dios. Y incluso eso mismo lo estamos viendo internamente en España. Tenemos unas autonomías que se supone que tienen un autogobierno, y cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana, ha hecho lo que ha querido, han gastado sin mirar, y bueno, pues ese es el tema. No ha habido una integración real, no hemos cumplido los requisitos necesarios para una integración económica. La única integración que hemos hecho pues es libertad de movimientos de capitales, de productos. Que ya veremos lo que duran, José. ¿Cómo? Que ya veremos lo que dura eso, ¿eh? Sí, pero bueno, es eso lo que hemos hecho, pero nada más. No hemos hecho una política fiscal común, y bueno, sí, claro, que es lo que tú dices, ya veremos qué es lo que dura, porque si no se solucionan los problemas, pues el euro, lo mejor que le puede pasar es que se rompa. Luego también una cosa que decía Xavier Sala y Martín el otro día, bueno, nos hemos metido todos en el euro, ha sido una mala decisión por parte de los europeos, porque no lo hemos hecho de forma correcta, pero realmente ahora, ya que nos hemos metido aquí, vamos a solucionar los problemas, porque es menos doloroso solucionar el problema del euro, y bueno, solucionar los problemas de los países dentro del euro, que realmente una rotura del euro, porque esto causaría problemas muy muy gordos. Las deudas públicas se incrementarían por la devaluación que sufriría de las monedas de los países que peor están, de los países no competitivos. Luego las reestructuraciones de deudas serían necesarias, porque claro, ningún país que devalúe su moneda podría afrontar sus deudas futuras, y luego pues los países acreedores también tendrían un impago impresionante. No, hombre, yo luego sí, lo que entienden por estimular el crecimiento es darle
es que hagan ahí una adquisición brutal de activos tóxicos por parte del Banco Central Europeo para sanear la banca y que se fomente el crecimiento del crédito para yo qué sé, ya vemos en países como España, ¿para qué lo van a usar? Pues seguramente para hacer más infraestructuras inútiles o cosas de estas, pues realmente es que eso no lleva a ningún lado. Aquí el problema que vemos es que el camino que se está llevando es pues justamente el contrario a lo que debería ser. O sea, vemos aquí en España pues unas medidas totalmente hostiles a la creación de riqueza, totalmente hostiles a los sectores empresariales, y que lo único que van a hacer es ahuyentar al capital. En Italia hay 3/4 de lo mismo. Yo no sé si tuvisteis ocasión de leer un artículo el otro día del blog de Acting Man sobre la represión financiera en Italia, que aquello era estremecedor lo que estaba pasando. Son cosas como han ideado una cosa que lo llaman el espesómetro, que es que pueden medir a través de las transacciones financieras de cualquier persona si el gasto que tienen está de acuerdo o no está de acuerdo a sus niveles de ingresos fiscales, y a partir de ahí iniciar acciones contra esta persona. Bueno, es realmente una especie de gran hermano en plan Hacienda, lo cual pues sí, bueno. La Gestapo, directamente. Sí. Una Gestapo, o en Grecia ahora mismo puede el gobierno, sin necesidad de orden judicial, puede consultar las cuentas de cualquier ciudadano, y si decide que hay indicios de que el dinero que hay depositado en las cuentas puede estar motivado por actividades ilícitas o de fraude fiscal, pues directamente puede incautarlo sin más explicaciones, y que luego sea el ciudadano el que reclame, si es que le ha quedado dinero para pagar un abogado para reclamar. La inversión de la carga de la prueba, que eso la administración está encantada con esta clase de mecanismos. A ver, es que esto realmente lo que hace es que la gente de dinero lo que va a hacer es salir huyendo, pero como alma que lleva el diablo de los países estos, como es lógico. Es que es lo que está pasando, es decir, en estos momentos los países del sur ya están en fuga todo lo que puede, y las medidas que están tomando todos estos países al final lo único que hacen es potenciar todavía más la fuga de capitales, que a su vez lleva a mayores medidas represoras, que lleva pues más fuga de capitales. O sea, es que es imparable totalmente, y finalmente ya la gente opta hasta por salir del país, ¿no? Porque puedes enfrentarte a un entorno totalmente insoportable, ¿no? De falta de seguridad jurídica, de arbitrariedad. Además ya llevas asociados después problemas porque la mala evolución de las cuentas públicas lleva a tener que prescindir de personal, mal pagar al personal, lo cual abre la puerta a la corrupción, con lo cual tienes una estructura que es total y absolutamente abusiva para el que no pueda colocar sobres encima de las mesas de los funcionarios. Y entonces lo que tenemos aquí ya es más o menos pues un poco de estructuras similares a las que había en los países de la antigua URSS, ¿no? cuando se la pegaron. O sea, aquí la ley de la selva directamente. Y tú, el tema de la represión que se está viendo, ¿tú también la observas, esta evolución que está habiendo en los países? Yo no sé en los países del norte de Europa si está pasando o no, pero en los del sur claramente sí está ocurriendo. Hombre, esto es una excusa, vamos a ver. Tenemos problemas, pues claro, una forma de solucionar los problemas es poder hacer de gran hermano, es poder ver todo lo que te da la gana, básicamente. La verdad es que es muy muy preocupante, sí, esta evolución que estamos teniendo. Bueno, ya más o menos hemos cumplido con el tiempo que teníamos previsto para el programa. Yo no sé si querréis añadir algo más, Manuel. Nada, solamente que, bueno, desde luego que la situación es preocupante, y quizás las víctimas de todo este proceso de incompetencia absoluta que estamos viendo, pues al final no es ni siquiera una empresa, un particular, un impuesto, una medida. Lo que en realidad el verdadero problema que va a enfrentar Europa a la hora de la verdad es definirse a sí misma y definir cómo construyes el área europea y basado en qué derechos, porque lo que en estos momentos ya empezamos a tener en juego son nuestros derechos individuales, el entorno, las reglas del juego,
y está claro que, por lo menos con los gobernantes que tenemos ahora, ellos ya nos están contestando, es decir, van a ir por la vía de la represión y de la incautación para sostener sus privilegios, y los ciudadanos ahí salimos perdiendo. Entonces, bueno, donde pone la gente los límites, ahora sí que ya empezamos a tener en juego ya no solamente dinero, sino también derechos fundamentales, que son los que al final deciden una persona, pues lamentablemente incluso tener que abandonar una zona porque no se puede vivir en ella. Sí, pues a veces nos pintas un panorama estremecedor, pero que desde luego yo lo veo bastante acertado, pues, en relación a lo que estamos viendo. Sí, Pepe, ¿querías añadir algo más antes de terminar? Yo poco tengo que añadir, yo veo más o menos lo mismo que vosotros. Ya tenemos una situación económica que cada día va peor, y bueno, pues la situación de derechos personales pues también va por el mismo sentido. A lo mejor pues incluso es el momento para que a lo mejor podamos tener otra dictadura o movimientos como Le Pen y todo esto que realmente aquí implanten sistemas dictatoriales, o bueno, los sistemas dictatoriales ya los estamos implantando nosotros mismos. Bueno, recordemos que cuando ganó Hitler las elecciones, aquello era una democracia, y él simplemente con el acta esta famosa, la Act del 33, pues él sencillamente se invistió de poderes que no tenía hasta entonces, y aquello fue aprobado y fue un deslizamiento hacia una dictadura desde una democracia, y yo creo que ahora podemos estar perfectamente en los estadios iniciales de una evolución similar. A mí desde luego me preocupa mucho pues todo esto que se está viendo, que no es más que erosionar los derechos fundamentales de las personas, como estábamos viendo también respecto a las leyes estas represoras que hay, respecto a las manifestaciones de la gente, a las manifestaciones de protesta, como tratar de inculpar a las personas por delitos de atentado a la autoridad simplemente por sentarse en la calle, por ejemplo. Es algo tremendo, y que desde luego es muy muy preocupante. En fin, bueno, os agradezco como siempre que hayáis estado aquí. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Y muchas gracias como siempre a los amigos y oyentes de Colectivo Burbuja que nos siguen. Os recuerdo que podéis continuar siguiendo a Colectivo Burbuja en nuestra página web www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.